Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la filosofía moderna y la problemática del sujeto, así como lo denominan los filósofos de estos siglos. En este caso vamos a abarcar lo que es del siglo XVI al siglo XVIII y vamos a encontrarnos con algunas tendencias filosóficas de gran importancia en esta época. Entonces, con la primera que vamos a iniciar en el día de hoy es con el racionalismo, la tendencia filosófica del racionalismo, que fue impulsada por René Descartes. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, lo han estudiado en otras oportunidades. Él fue filósofo, matemático y científico francés, donde René Descartes abogó por la certeza y la evidencia a través del razonamiento deductivo, estableciendo una locución latina que lo consagró a través de la filosofía moderna, que es lo que se denomina como cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo, como un principio fundamental de esta tendencia filosófica. Las ideas principales de René Descartes se basan en que sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano prevalece ante todo. Entonces, él lo denomina como conocimiento racional. El racionalismo es la corriente de la filosofía donde prevalece la razón para conocer la verdad. Entonces, tenemos que este racionalismo de René Descartes se fundamentó en la forma analítica del pensamiento, vinculada con un método. René Descartes representó una figura destacada en el racionalismo occidental con su planteamiento filosófico. Dice, pienso y luego existo. Es decir, el propio hecho de pensar demostraría nuestra existencia. Cogito ergo sum, no se puede pensar sin existir, y formó parte del discurso filosófico muy destacado en el año de 1637 por René Descartes. Ahora bien, ¿han escuchado ustedes anteriormente hablar del racionalismo? Si hoy día en la actualidad asociamos estos principios fundamentales de René Descartes a través del racionalismo, nos damos cuenta que lo que hemos aprendido a través del tiempo en cuanto a los procesos de investigación científica, el método científico, la metodología de la investigación, parten de estas tendencias filosóficas, de esta corriente filosófica. Muchas veces nosotros en la sociedad actual, en esta época contemporánea en que vivimos, partimos del hecho de que, de qué manera estos filósofos, creen ustedes, lograron determinar y hablar de método y de método científico en esta filosofía moderna en los siglos XVI al siglo XVIII. ¿Cómo creen ustedes que ellos lograron llegar a esas conclusiones, a esos resultados con respecto al racionalismo, al método científico? Jorge, pues, Eh, es, ajá, sí, pues, señora, muy buenos días, ¿cómo están? muy buenos Espero que días, se señor encuentren Jorge, muy ¿cómo bien. le va? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Esto conlleva pues más atrás desde el mismo racionamiento, el renacimiento que se Ajá. hizo en Italia como tal. Eso también ayuda a que esa época oscura del medioevo se replanteara todo ese tipo de pensamientos, se retomara también filosofías y ciencias de la edad antigua para retomar este proceso. Esto conllevó pues también a que en estos siglos posteriores, que en el caso particular lo que menciona la doctora, siglo XVI y siglo XVII, se reinventaran e hicieran, retomaran algunas cosas. Entre este caso fundamental, lo que menciona la doctora sobre el racionalismo y versus el empirismo, ¿sí? Ah, En ese sí. caso particular, pues conozco los trabajos de Descartes en la parte de matemáticas, Mm. obviamente el racionalismo de Spinoza, cuando también Albert Einstein dice que él cree en el Dios de Spinoza porque es un poco más raciocinio y un poco más espiritual y no como lo que nos vendían en la época de la iglesia. Leibniz con la parte de el cálculo, con, bueno, con Newton también, porque pues Sí, obviamente eso lo vamos, trabajaron los dos. lo que Sí. usted me está comentando, lo vamos a conversar otra Ay, vez. bueno, qué pena, No, la no, no, verdad. no, no, pero tranquilo, me encanta. ¿Usted es historiador, señor Jorge?
No, yo soy matemático, más que todo educación matemática, sino que pues obviamente he dado clases de maestría en la parte de epistemología de la matemática, entonces Ah, por más o eso sí, claro. menos Aquí tengo, tenemos el razonamiento y la lógica, sí señora, ¿verdad? Ah, qué vale bien. doctora, muchas gracias, qué pena. Sí. No, 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 pero me encanta escucharlo porque precisamente este nivel es para nosotros interactuar y retroalimentarnos, porque ya para llegar a este nivel muchos de ustedes pues ya tienen otras especializaciones, otras carreras, y es bueno porque todos aprendemos, o sea, siempre, cada día, bueno, usted lo sabe porque tiene un nivel bastante elevado de estudio, cada día es una enseñanza y un aprendizaje. Entonces, al contrario, señor, Jorge, le voy a estar dando el derecho a palabra, que no se preocupe. Fíjese que lo que nos dice el compañero Jorge es interesante, porque una de las principales contribuciones de este racionalismo son el método científico, la matematización de la ciencia, que es lo que él nos estaba conversando en estos momentos, la confianza en las leyes universales, como en el caso, por ejemplo, de las leyes de Newton, la separación del conocimiento de la parte empírica y de la parte innata, de la lógica y la matemática, del razonamiento lógico. Entonces, es interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí al finalizar tenemos que René Descartes, finalmente, el racionalismo se caracteriza por sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano, ¿ok? Ahora bien, vamos a escuchar a Lina. Lina, ¿puedes intervenir? Buenos días, bendiciones, Buenos días. doctora, para todos y para todos los compañeros. Ujú. Frente a la pregunta que hace cómo ellos lograron hacer un método, yo Ajá. considero que cada uno de los filósofos tenía una perspectiva y una visión diferente de cómo encontrar la verdad, pero cuando René Descartes, desde su propuesta, interviene en algo más profundo como es la duda metódica y el uso de la razón para darle paso en ese sentido al racionalismo, es cuando hace esa criticidad de no considerar una verdad absoluta. De allí nació el método, sino de darle oportunidad a precisamente esa duda metódica, Ujú. a reflexionar, a ir más allá de lo que estaba planteado y en esa búsqueda de la verdad a construirla, pero a partir de lo que en realidad podía evidenciarse, validarse y verificarse. De ese modo fue que logró crear ese método. Sí, exactamente. Muy bien, Lina. Ok, chévere. Pero vamos a continuar. Ok. Bueno, los tipos de racionalismo, ya los comentamos brevemente. Está el metódico, donde Descartes abogó por un enfoque sistemático y estructurado para alcanzar el conocimiento. El epistemológico, que nos comentaba el compañero Jorge, donde Descartes defendió la supremacía de la razón como fuente primaria de conocimiento. El dualismo cartesiano, René en sus obras de meditación metafísica, propuso una separación radical entre la mente y el cuerpo, conocida como dualismo cartesiano. Y el inactivismo, donde él sostenía que la existencia de las ideas innatas, conceptos preexistentes en la mente, son independientemente de la experiencia. Entonces él los llamaba a este inactivismo como las ideas de Dios. Entonces aquí es donde se presenta la separación de lo que es la mente y el cuerpo para poder entender de manera lógica y con razonamiento eh, todo lo que es el conocimiento, pues las ideas, el conocimiento, la formulación, la investigación. Por eso es que a partir de esta tendencia filosófica parte lo que es el método científico a través de sus hipótesis verificables, viables, a través del razonamiento lógico. ¿Correcto? ¿Sí? Señor Sí señor. Jorge. ¿Quiere opinar, señor Jorge? No, sí señora, claro que sí, Está en su área. de acuerdo. Y Está en su área, así que Otra situación es que también Descartes da también una mirada más gráfica de lo referente a los números reales, porque ajá. pues como lo conocemos están en una bolsita donde estaban todos incluidos y demás, y eso le da una grandiosa idea gráfica de organizarlos en un plano cartesiano, ¿sí? Y eso conlleva pues a que no solo se vea de una forma algebraica, sino también de una forma geométrica constituida pues en algunos principios como mencionó la doctora. Imagínense qué interesante, ¿no? Nosotros nos ponemos en este momento a pensar en aquellos tiempos en que veíamos matemáticas en la escuela, en el bachillerato,
y nos colocaban, uy, ese plano cartesiano. Por favor, el que tiene el micrófono lo puede silenciar. En aquella época en que teníamos que estudiar el plano y los ejes cartesianos, el X, el Y, y bueno, yo no decía, pero ¿para qué nos enseñan todo esto? ¿De dónde salió todo esto? En ese momento nunca nos deteníamos a pensar de qué época, de qué investigadores, de qué filósofo salió el mencionado plano cartesiano tan famoso, los estudios algebraicos. Entonces, hoy día nosotros podemos explicar a nuestras nuevas generaciones qué es la filosofía, de dónde salió, de dónde partieron todos estos conocimientos en el área, por ejemplo, de matemáticas, es impresionante, la física. La química, pero es que en todo, la filosofía está en todas las ciencias duras y en todas las ciencias blandas. Es impresionante la amplitud del conocimiento que nos brinda y que nos ofrece. Entonces, es una ciencia, una disciplina muy, muy interesante por eso, porque nos conlleva a entender el porqué del proceso de los fenómenos, el porqué de la utilidad y el beneficio de todo lo que de una u otra forma hemos aprendido, tanto empíricamente como lógicamente, a través del razonamiento. Entonces es muy interesante, ¿ok? Bien. Sí, Doc. De pronto hay una publicidad política pagada. Ajá. Es como invitar a cada uno de los compañeros y viven y propiamente. Lo que le digo a mis estudiantes es esto. El tema nuevo, empezar con la parte epistémica e histórica de dónde nació todo ese tipo de cosas, ¿sí? Porque es que a veces atrapar a ese tipo de estudiantes es con eso, que no, como les digo de forma jocosa a los estudiantes, es que no vino Newton, no vino Einstein y el Espíritu Santo les dio las ecuaciones para mencionarlas. Tuvo un trabajo, tuvo una historia, tuvo una epistémica completa. Y eso es que también es agarrarlos de esta forma para que entiendan que ese tipo de procesos han sido construidos durante un proceso largo y que tienen una aplicabilidad en la vida cotidiana, porque esa es otra cosa, porque a veces salen con los chistes de, yo cuándo voy a utilizar el teorema de Pitágoras, sí, sabiendo después que uno lo utiliza todos los días empíricamente, pero no la ecuación, sino netamente el desarrollo. Entonces, esa es una de las invitaciones que se haría y que haría en este momento de Descartes pensándolo de esta forma. Pues fíjese que nosotros, como educadores, aunque yo sé que este grupo es muy diverso, hay de diferentes profesiones, pero de una u otra manera estamos educando. Estamos educando los que están dedicados a empresas y tienen a su disposición personal, forman parte del plan de recursos humanos, por decirlo así, que donde empresas que tengan una razón social diferente a una universidad, a un liceo o una escuela. Pero igual estamos enseñando y tenemos que medir el aprendizaje de ese personal y obtener resultados. El hecho de ser una empresa competitiva, por ejemplo, vamos a la empresa y vamos a la parte de la educación, indiferentemente de la razón social que tenga, cuando llegue a comprender el que está arriba, a sus profesionales, a sus compañeros de trabajo, a su equipo de trabajo, y de la misma manera que el señor Jorge nos plantea, ¿para qué voy a utilizar yo epistémicamente dar a conocer a los estudiantes el plano cartesiano, el teorema de Pitágoras? Cuando entendamos el origen de la unidad o del área del conocimiento que estamos estudiando, su finalidad y el por qué, pienso yo que tanto los empleados de una empresa van a ponerle mayor motivación a lo que están haciendo porque van a comprender qué es lo que están haciendo y lo que esperan. Claro, a ellos se los traducen de otra manera, objetivos, misión, visión, metas a corto plazo, a mediano y largo plazo. Para nosotros la meta y el objetivo es simplemente que el estudiante aprenda, que el estudiante apruebe, que el estudiante aproveche herramientas para un futuro, tanto como profesional como ser humano, para que el estudiante tenga la posibilidad de desarrollar habilidades y competencias para poder defenderse en otras circunstancias de la vida, si no puede ejercer directamente en su profesión. O sea, eso es lo que nos interesa a nosotros. O sea, esa parte del nomos, por decirlo así, ¿sí? Sacar toda esa parte positiva. Pero si nosotros no motivamos a los estudiantes, si nosotros no motivamos a un compañero, a un equipo de trabajo, si somos los jefes, no lo vamos a lograr.
Y me parece muy interesante esa experiencia suya, señor Jorge, en el sentido de que es muy motivadora, ¿sabe? Y muchas veces uno escucha a los estudiantes y dice, pero ¿para qué yo voy a estar estudiando los polinomios, por decir algo? ¿Para qué voy a estudiar álgebra? ¿Para qué voy a estudiar matemáticas? ¿Qué voy a hacer yo con la física? No, pues sí va a ser mucho, porque prácticamente la vida es todo eso. La vida es filosofía. Entonces, en el momento en que nosotros le transmitamos eso, dependiendo del nivel en que estemos a nuestros niños en la etapa preescolar, escolar, educación media, universitaria, e incluso a este nivel donde nosotros estamos, cambia todo. Fuera muy fácil, por ejemplo, nosotros acá como facilitadores y compañeros de profesión de muchos de ustedes, llegar y, pues repetir todo, pues la información está en internet, o sea, pero las experiencias y las vivencias de cada uno de nosotros no están en internet. Y es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir y retroalimentar todas esas experiencias de ganancias que hemos tenido a lo largo de la vida, cada uno en nuestro país, cada uno con nuestras experiencias. Entonces, nosotros a este punto entendemos que la filosofía es la sabiduría de la vida y que sabiéndola utilizar y comprender nosotros mismos, podemos ayudar a nuestros estudiantes a cada día a crecer más. Y es interesante. O sea, aquí no estamos en la parte memorística, como ellos mismos lo dicen tampoco, estamos hacia la parte de la exploración del ser humano, para que ese ser humano pueda abogar por nuevas herramientas para construcciones positivistas en la educación, en la vida, en la formación de estos jóvenes que van a ser nuestras próximas generaciones de relevo. Entonces, es muy interesante y de verdad que yo me siento complacida cada vez que me invitan a dar esta asignatura. Cada asignatura para mí es diferente, cada grupo es diferente, porque somos muy diversos. Entonces, es muy interesante y a mí me encanta, bueno, todo este tipo de interacción que nosotros podemos lograr porque estamos complementando lo que nosotros queremos, un estudio de cuarto nivel. ¿Ok? Entonces, bueno, ya me estoy emocionando, mejor sigo, paso a la siguiente lámina. ¿Ok? Bueno, otra tendencia, corriente filosófica de esta época moderna es la que se llama, y actualmente también es muy aplicada, el empirismo. El precursor del padre del empirismo fue Francis Bacon. Perdón, Bacon fue un célebre filósofo, político, abogado, escritor inglés, donde él enfatizó la experiencia sensorial y la observación como las bases del conocimiento. El método inductivo para Bacon fue muy importante porque él promovió la idea de que el conocimiento debe basarse en la observación sistemática y la acumulación de datos. Bacon también es muy conocido por la obra Novum Organum en su libro, y él estableció los principios de su método científico que enfatizaba la importancia de la evidencia empírica. O sea, para él, sin evidencia empírica no hay evidencia experimental. ¿Ok? Con Bacon también se conoció la clasificación de la ciencia. Bacon propuso una organización sistemática del conocimiento que inspiró a las enciclopedistas franceses del siglo XVIII a seguir adelante con lo que hoy día se conoce como las ciencias duras y las ciencias blandas. Entonces, las ciencias duras son todas las que la química, la física, la matemática, y las ciencias blandas son más que todo desde el punto de vista de las ciencias humanas, las ciencias sociales, y eso se lo debemos a este gran filósofo del empirismo, que es Francisco Bacon. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera que discutiéramos un breve momento eh, sobre el principio donde Bacon estableció los principios de su método científico, donde enfatizaba la importancia de la evidencia empírica. ¿Cómo ven ustedes la importancia de la evidencia empírica versus la evidencia científica? ¿Quién desea participar? ¿Cuál es la importancia de la evidencia empírica ante los procesos científicos? ¿De qué manera incide? ¿Cuáles son los resultados? Buenos días, profe. Buenos Mi nombre es días. María Rosa Fierro. Ajá. Profe, antes de responder a su pregunta, me gustaría comentarles que es interesante hacer la distinción entre lo que proponía Descartes y es el innatismo, ¿verdad? Esas ideas que él entendía nacían en el ser humano, que ya venían pues plasmadas en uno. Y la diferencia con Francis Bacon, que habla del empirismo y que sostiene que esas ideas las adquirimos
por la experiencia, ¿verdad? Por esa experiencia sensorial, por la Ujú. observación. A través de esa observación y de esa experiencia de experimentar las cosas, es que adquirimos ese conocimiento. Y yo considero pues que esa es base del método científico, una de las Ujú. etapas del método científico, ¿verdad? Observar es lo previo, Ajá. es lo primordial, Ujú. y pues partiendo de ahí, experimentar, hacer el experimento de las cosas, de la vida, de lo que estemos, tengamos a la mano, y así es como adquirimos el conocimiento. Y ese es clave en el método científico, ¿no? O básico. Claro. Sí, sí, si uno se dedica, perdón, un momentito ya, un momentito, Lina, a la época en cuando aquellos biólogos experimentales, en la época de Carlos Linneo, que llegó a la clasificación sistemática de las plantas, un momentito, ya, sí, un momentito. Que llegó a la clasificación de las plantas en esos grandes viajes de expedición, ahí prevalecía la investigación empírica, el método empírico, porque ellos se basaban en qué, como decía la compañera Lina, perdón, la compañera María, se basaban en la observación. Esos viajes de 6 y 8 meses de expedición, todo era a través de unas notas, unos registros donde observaban a través del viaje, por ejemplo, el color de los océanos, de los mares, el oleaje. Eso les daba a ellos instrucción de ante qué tipo de marea se encontraban, la observación si estaban en una isla, el tipo de vegetación, árboles, arbustos, hierbas, las coloraciones de los suelos. Entonces, simplemente a través de esa nota de registro y esa observación directa, pero de una manera empírica, es lo que por ejemplo, les conllevó a ellos a lograr una clasificación sistemática y botánica de las plantas y a nivel mundial. Entonces, la observación directa de una manera empírica es un recurso básico antes de emprender cualquier investigación científica, ¿sí? Entonces, una va con la otra, una es la base de la otra. Entonces, es interesante porque muchas veces olvidamos esta parte subjetiva de la investigación que es la empírica para poder llegar a resultados verificables, valederos, ¿ok? Entonces, es muy importante. Gracias, María. Así es, profesora. Profe, de hecho podemos Ah, decir algo, perdón, Ajá, que el surgimiento de la filosofía, pues, parte de la observación misma también, sí. ¿verdad? Los científicos, los filósofos de la física, los primeros, los presocráticos, su recurso era la observación de los fenómenos, de la Ujú. naturaleza misma. ¿Sí me está escuchando, profe? Sí, sí, yo estoy escuchando. Y, y Ujú, pues era pues poner frente a frente, lo que observaban en la naturaleza, los fenómenos ujú, naturales, con ujú, los mitos. Y es ahí donde se da ese rompimiento o esa desmitificación, y es ese recorrido que se va haciendo a lo largo de la filosofía. Y ujú, pues con la entrada a los métodos también son griegos, los métodos también se emplean en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, y pues hace su curso a la filosofía moderna, que es la que estamos viendo ahora. ok, muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien. Ajá. Lina creo que quería participar. Sí, sí, señora. Ajá, Lina. Profe, tanto el racionalismo como el empirismo poseen elementos claves en la búsqueda de la verdad y en la construcción del conocimiento, pero considero que el empirismo es fundamental en los procesos científicos porque a través de él se puede realizar la verificabilidad de cuándo los elementos sí son ciertos, o también se pueden contrastar teorías, hipótesis entre lo que un científico puede experimentar con respecto a otro a Ujú, través del proceso de confirmación o de refutar, de modificar, de hacer distinciones entre lo que ellos pueden considerar como ese aspecto clave que tienen para poder desarrollar una investigación. Además, también con el empirismo, mediante esa observación sistemática, porque apoya los procesos científicos, hay una minimización de la subjetividad. Cada persona puede observar, tiene un pensamiento distinto con respecto a eso que observa, pero si se apoya en un proceso científico verificado, se puede reducir ese nivel de subjetividad.
Y sabemos que al final, pues obviamente todo se encamina, es precisamente a esa búsqueda de ese conocimiento que se va a poder contrastar con otros, que otros científicos pueden considerar desde su campo experimental y que en definitiva pues van a poder aportar algo a la sociedad, porque la filosofía y la ciencia lo que hacen es eso, transformar la sociedad. Sí, exacto, sí. Lina, hay algo interesante, ¿no? Que tú dijiste sobre la transformación de la subjetividad, en este caso de cada investigador, de cada observante, de cada sujeto, ¿no? Claro, esa transformación sigue siendo innata, porque la subjetividad de cada individuo es diferente a la otra. Entonces, se buscan patrones para normalizar esa conducta y obtener un resultado más uniforme ante una evidencia científica, ¿correcto? Sí. Bueno, bien, entonces vamos a continuar. Ahora, fíjense que continuando con el empirismo, también encontramos algunos filósofos también de importancia social, ¿sí? De importancia social como son John Locke y David Hume. Ellos argumentaron que la mente es una tabla rasa al nacer y el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. Esta idea se expone en la obra Ensayo sobre entendimiento humano. ¿Ok? Pues es muy válido el análisis en que la mente es una tabla rasa al nacer y el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. En el sentido de que en el momento que el ser humano nace, va pasando ciertas etapas evolutivas de la vida y en cada etapa evolutiva hay experiencias sensoriales que pueden ser positivas como pueden ser negativas y pueden marcar digamos, la filosofía de cada persona. Entonces, eso es muy comprensible. En el caso de John Locke, este filósofo inglés se destacó, perdón, en la epistemología, la política, la educación y la medicina. Y entre algunos de sus aportes importantes es que fue el fundador del empirismo moderno y del método experimental a través de la evolución del método científico. Fíjate que ya dejamos a René Descartes, ya pasamos con Francis Bacon, ya Locke va mejorando lo que cada uno de sus compañeros filósofos habían ya sembrado, y él evoluciona un poquito más el método científico. Nos hablan por primera vez sobre el contrato social, que se refiere a los derechos naturales. Esos derechos naturales, ¿cuáles creen ustedes que son en esta época? A través del contrato social. ¿Cuáles son esos derechos naturales? La vida, la muerte, la educación. Para esta época ya nos hablan de un contrato social donde el ser humano merecía resguardar, o sea, los gobiernos de esa época tenían el derecho de resguardar la vida, la muerte, la paz, la educación, la justicia, la equidad del ser humano. Entonces ellos lo llamaron como derecho natural. También nos hablan por primera vez acá de John Locke lo que son los métodos educativos centrados. Esos métodos educativos centrados es que ellos tratan de buscar el equilibrio entre el carácter y la razón del sujeto en su proceso de aprendizaje versus la memorización. O sea, el carácter del sujeto para John Locke era mucho más importante que memorizar. ¿Sí? Porque el carácter y la razón a través del razonamiento de René Descartes y la lógica se podía lograr mayor comprensión de cualquier proceso, de cualquier fenómeno de aprendizaje y de resultado que en un proceso memorístico. Y hoy día nosotros nos encontramos en las aulas, creo que es un debate a nivel global donde los niños, los adolescentes, los jóvenes adolescentes y en la misma etapa universitaria, la memorización debe ser algo menor, en el sentido, porque hay cosas que tenemos que memorizar para poder salir adelante con las bases fundamentales teóricas de cualquier componente temático. Pero el carácter, la actitud del sujeto y la razón, que es la que nos brinda a través de la interpretación del conocimiento, es mucho más valioso que memorizar sin saber qué hacer con ello, sin saber qué hacer con un conocimiento. Mientras que si tenemos un carácter, tenemos una razón bien formada, podemos salir adelante ante cualquier circunstancia. ¿Ok? Esto nos lo comentaba John Locke. También tenemos en este grupo, junto con John Locke, otro filósofo, historiador y economista escocés del siglo XVIII, que es David Hume. En su obra Tratado de la Naturaleza Humana, cuestionó la idea tradicional de la causalidad y argumentó
que no podemos conocer la conexión necesaria entre eventos, sino solo la asociación constante de uno tras otro. Hume también nos habla sobre las ideas innatas, postulando que todo el conocimiento humano se deriva de la experiencia. Él parte más que todo de lo que es la experiencia sensorial a través de las experiencias propias del ser humano ante cualquier circunstancia. También abordó cuestiones religiosas en su obra Diálogo sobre la religión natural, que es conocido por su crítica a la creencia de los milagros, argumentando que la evidencia empírica siempre favorece explicaciones naturales sobre las sobrenaturales. Fíjense qué profundo son estos argumentos de estos filósofos, que de acá ustedes fácilmente pueden sacar su línea de investigación, su trabajo de tesis doctoral, y es interesante por eso, ¿no? A ver, después de Hume tenemos, como a nivel de resumen, lo que es el empirismo y su significado. El empirismo y su significado lo podemos interpretar a través de lo que se conoce como un sistema filosófico, donde se enfatiza el papel de la experiencia, que es la base de los conocimientos humanos, y la evidencia, especialmente la percepción sensorial en la formación de ideas y adquisición de los conocimientos. Fíjense que siempre vamos a tener en esta parte de la filosofía, a través de la investigación, en la parte empírica, la experiencia, vista, si podemos decirle, desde cualquier óptica de los sentidos sensoriales del ser humano, y la formación y ¿Qué me adquisición de pasó la forma ahorita? de cómo tenemos los conocimientos, ¿ok? Entonces, desde este punto de vista, podemos conocer un poquito más, comprender sobre la importancia del empirismo y su significado. Se obtiene la experiencia a través del entendimiento humano como una clave fundamental, el conocimiento, que es solo conocimiento de ideas, en esta parte de empirismo. Y hay un ejemplo muy práctico que, bueno, uno entre tantos que nos han ocurrido a nosotros, por ejemplo, cuando dice el fuego, afirma que la percepción sensorial representa la búsqueda de la verdad. ¿Cuántas veces nosotros protegemos a nuestros niños, hasta nosotros qué no nos ha pasado accidentalmente, cuando muchas veces de una forma inconsciente prendemos un fósforo, una vela o lo que sea y nos quemamos? O sea, si lo hacemos de una manera incorrecta, nosotros aprendemos a la forma de hacer las cosas, porque si no nos corregimos, el hecho de quemarnos y dañarnos, pues como una alerta, ¿verdad? Es una experiencia sensorial ante un aprendizaje. Este ejemplo nosotros lo tratamos mucho con los jóvenes, los niños, los adolescentes, sobre todo en el área de la química. En el área de la química se trabaja mucho esta parte del empirismo a través de la percepción sensorial. Ya me acaban de informar que ustedes tienen seminario de investigación en un rato, entonces vamos en la lámina, ya vamos a culminar, ¿sí? Vamos a explicar la parte del mecanismo newtoniano, que es otra tendencia filosófica interesante. Dice, influenciado por los logros científicos de Newton, este enfoque consideraba el universo como una máquina perfectamente ordenada y predecible. La realidad se interpretó como un sistema mecánico regido por leyes matemáticas, entre las cuales se pueden mencionar las leyes del movimiento y la gravedad. El mecanismo newtoniano revolucionó la comprensión del universo al proporcionar leyes matemáticas precisas para describir el movimiento y la interacción de los objetos. Bien, el señor Jorge estará por ahí. Básicamente, el mecanismo newtoniano propone que todo sucede con una causa y que el universo está diseñado como si fuese un reloj Exacto. perfectamente funcional, que nada ocurre por casualidad. Ese es como el énfasis o la esencia. Todo tiene una causa y un efecto. En resumen. Ya. No, pues muy interesante nosotros conocer que en la filosofía moderna, a través de Newton, Isaac Newton, fue donde se proclamaron y se propusieron estas hermosas leyes del movimiento newtoniano, y que hoy día son aplicadas con mucha constancia a través de nuestros programas educativos a nivel mundial, ¿ok? Eso es muy interesante. Bueno, bien. También encontramos en esta corriente filosófica otros tendencias como lo que se conoció con el nombre de idealismo. En este grupo encontramos filósofos de esta corriente como George Berkeley y Immanuel Kant. Ambos argumentaron que la realidad externa es dependiente de la percepción y la mente. O sea, que lo que ocurre por fuera es independiente a lo que ocurre internamente dentro de nosotros, que nuestra percepción y nuestra mente es única. Berkeley
Nos hablaba de lo que es el idealismo subjetivo, filósofo empirista, sostuvo que la realidad consiste solo en las percepciones sensoriales y que los objetos existen solo cuando son percibidos por una mente. Es la forma que nuestra mente percibe e interpreta los objetos. Immanuel Kant, conocido por su obra Crítica de la razón pura, aborda la relación entre la experiencia y el conocimiento. Introdujo la noción a priori y a posteriori. O sea, lo que es la experiencia, la experiencia es a priori y el conocimiento a posteriori, para distinguir entre conocimiento independiente de la experiencia y conocimiento derivado de la experiencia. Por otra parte, también encontramos otros filósofos interesantes de este momento de la filosofía moderna, como fue el señor Augusto Comte, muy conocidos por ustedes a través del método científico, donde aplicaba todas las disciplinas enfatizando la importancia de la evidencia empírica. O sea, Comte es conocido por ser el fundador del positivismo, un enfoque filosófico y científico que aboga por el conocimiento basado en hechos observables y verificables. Argumentó que la sociedad debería seguir los métodos de las ciencias naturales para comprender y mejorar la condición humana. Propuso una clasificación de las ciencias según su grado de complejidad, desde las ciencias matemáticas y físicas hasta las ciencias sociales. Creía que la sociología o la física social sería la culminación del conocimiento positivista. Comte ha dado mucha contribución a la ciencia a través de sus postulados, de sus teorías. Por otra parte, encontramos también lo que es la teoría de Karl Marx como una tendencia filosófica en esta época, donde propuso una interpretación materialista de la historia y la sociedad. Para, Ya lo tengo por ahí. para, para Karl Marx enfatizó sobre la lucha de las clases como el motor del cambio social y abogó por la transformación de la sociedad capitalista hacia una sociedad sin clase basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Estas pues, son teorías que hoy día pues están muy de moda, han dado la vuelta. Todo bien, gracias. Han dado la vuelta. Pero pues tenían una esencia filosófica, donde él proponía, por ejemplo, que el materialismo histórico como un enfoque para comprender la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo. Este enfoque revoluciona la manera en que se aborda la historia y la sociología al centrarse en las condiciones económicas y materiales como un factor clave en la configuración de la sociedad. Yo creo que todos estos puntos que nos habla Karma a mí me llaman la atención, o sea, de una manera natural y pura, por decirlo así, es pensar un poco en lo de el ser humano, en cómo tal, a través de la historia y la sociología, cuando se centra en sus condiciones económicas y materiales como una necesidad, de la vida ante una sociedad. Y nos hablan de luchas sociales, de crítica al capitalismo, una serie de corrientes pues, sociales que hoy han estado de moda, pero no vale la pena mencionar. Ahora bien, hay algunos aspectos, maneras de síntesis. Esta tendencia filosófica del pensamiento moderno refleja la diversidad de enfoques que surgieron en respuesta a los cambios sociales, científicos y culturas de esta época. Cada corriente ofreció una perspectiva única sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y la sociedad. Por ejemplo, los aportes de Augusto Comte influyeron en la filosofía y la sociología moderna al promover la idea de un enfoque científico y empírico para comprender el mundo. En otros casos, Berkeley desafió la noción de una realidad objetiva independiente y defendió el idealismo subjetivo, mientras que Kant exploró la relación entre la experiencia y el conocimiento. Bien, para finalizar, quiero que discutamos brevemente, antes de pasar a la última lámina de las referencias bibliográficas, unas preguntas a modo de cierre. Formulación de las siguientes interrogantes. ¿De qué manera se han aplicado las tendencias filosóficas del pensamiento moderno? ¿Cuáles son estas tendencias filosóficas? Vamos a recordarlas. El racionalismo, el empirismo, el newtoniano, el positivismo y entre otras en la educación y en el sujeto. A ver, al menos podemos escuchar por tiempo unas 2 intervenciones. Ya está la otra profesora. Ajá. Terminando. Ya estoy terminando. ¿Sí? Gracias. Sí. Tienen oportunidad. Vamos a compartir unas dos intervenciones.
unas 2 intervenciones y cerramos la clase. Gracias, Eva. Buenos días, profe, de nuevo, María Rosa. María Rosa, muy bien. Bueno, en educación entendemos, por un lado, cuando hablamos de los preconceptos, de los presaberes, lo relacionamos con la situación de las ideas innatas. Entendemos que los estudiantes vienen con esas ideas ya en su cabecita y pues lo que hacemos es, a través de la dinámica de la clase, sacar esos saberes que ya están ahí inmersos en la mente del estudiante. Pero también con el empirismo, pues, aprender haciendo, aprender dentro de la práctica, aprender dentro de las... Decía que estos conceptos de la filosofía moderna Ajá, son aplicados hoy en día también en la práctica educativa, cuando claro. nos relacionamos con los preconceptos, los presaberes de nuestros estudiantes y hacemos, como en el método socrático, le sacamos ese conocimiento a nuestros estudiantes que tienen ahí en su cabecita, pero también aprender haciendo, aprender dentro de la experiencia misma, dentro de la práctica, para que el conocimiento sea afianzado. Y Sí, pues también dentro de las otras tendencias filosóficas que usted ha planteado de la filosofía moderna. sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero desea Sí, No, profesora, intervenir? Sí, buenos la días. Te habla Enalí Jiménez. lo que pasa es que ya llegó la otra facilitadora y como tuvimos interrupción y hablamos a inicio de clase, pues me tengo que despedir. De verdad que les agradezco de antemano. La lámina número de 16 son referencias bibliográficas. Este material lo sube el instituto a la plataforma y ustedes lo van a tener a disposición, ¿ok? Estén pendientes en las respectivas aulas, ya tienen como les dije, sus notas asentadas en la primera actividad, tanto en la sección primero A como primero C. Ya en los casos que hablamos inicialmente ya estamos claros lo que vamos a hacer. De todas maneras, cualquier otra notificación yo se los voy a mandar por el grupo de filosofía para que lo tengan en cuenta. Y les agradezco haber estado con el día de hoy conmigo. Me encanta su participación, me encanta haber participado con ustedes y tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes a través de la filosofía y la ciencia y con el YESI. De antemano, pues les deseo un feliz sábado, que la pasen bien. Cualquier cosa escriben por el grupo, me pueden escribir por el personal, pero se identifican, por favor, siempre se identifican a qué sección pertenecen para yo estar segura de con quién estoy respondiendo, ¿ok? Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.